Catalonia and Barcelona are known for their creativity, their cultural richness, and especially for their architecture. It is a fundamental part of their culture and of their international reputation. Thanks to some exceptional schools of architecture, Catalan architects know how to bring together tradition and innovation, technical rigor and artistic expression. Their attitude is one of continuously questioning, designing, creating and verifying. Daura Arquitectura believes that creativity should add something extra to technical solutions. The studio works in 3 areas: the design of structures and the analysis and creation of unique structures. Daura Arquitectura es una red de espacios y de personas. In 2013, Daura Arquitectura with Vivas Basa Ayala, it was finalist in the NAN Award for the Best Renovation Project for its convalescence home design in Vic, and in 2008 with Zaha Hadid Architects, the Great Indoors Awards for the Pavillon La Frasca in Haro in La Rioja. Yo llevo las partes de urbanismo y arquitectura. Nuria Ayala es la que lleva el área especializada de diseño estructural y Victoria Basa es la responsable del área de intervención en patrimonio. Nuestro despacho además tiene una clara vocación internacional y hemos participado en proyectos en México y en Alemania. Hemos trabajado con otras oficinas como la de Zaha Hadid, como la de Blancafort Reus, Marta Buñés, Sofar Arquitectos, y en este sentido son las referencias más importantes. Para nosotros han sido importantes arquitectos que han participado en nuestra formación, como profesores de la Escuela de Barcelona, como Albert Illescas, Xavier Vendrell. Ha sido importante la actuación en el Casal de Calamina, en Montcada y Reixac, que se trata de la ampliación de un equipamiento público. Había que ampliar encima de un edificio existente, montamos una estructura metálica muy ligera para dar cabida a una sala de baile. Destacaría el proyecto del complejo deportivo de Cártama, en Málaga, que es una instalación deportiva que hemos ganado el concurso, que se trata de una instalación pública con pocos recursos, con el que hay que conseguir una alta eficiencia energética. Colaboramos con Zaha Hadid en el proyecto de la Frasca de Viñatondònia, que era un proyecto con una gran complejidad constructiva, casi de nivel tecnológico aeroespacial, que nos permitió un aprendizaje extraordinario. Y para terminar, destacaría la intervención en Casa Convalescencia con el equipo Vives Basa, que es muy especializado en patrimonio, que nos ha permitido recuperar técnicas tradicionales, intervenir en bóvedas de cerámica y especializarnos en este campo que hasta ahora no conocíamos tanto. Cuando nos llega un proyecto patrimonial, lo que hacemos es un proceso riguroso de investigación, entrando en profundidad en las técnicas constructivas, en los estudios de investigación del patrimonio. La singularidad yo creo que radica en que intentamos trabajar los talentos individuales de todos los componentes del equipo para llegar al éxito final del proyecto. Por otro lado, trabajamos con equipos multidisciplinares de diferentes ámbitos en función de los proyectos que nos llegan al despacho. Daura Arquitectura are architects, planning experts and designers with active participation in education and research. With its head office in Barcelona, the studio has been broadening its field of work and is now involved in international projects.